Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, integrante de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 18 de abril comenzamos este brunch con la compra del edificio de Liverpool 3, actual sede de Morena, y las dudas sobre su fuerte incremento de valor. Seguimos con los procesos de embargo del SAT contra empresas vinculadas a figuras cercanas a la 4T. Después, analizamos el caso de Hungría y el fin del gobierno de Viktor Orbán, como ejemplo de cómo cambian los equilibrios de poder, incluso con reglas diseñadas para concentrarlo. Abordamos también el crecimiento de México como destino de transferencias ligadas a fraudes en Internet. Revisamos el caso de Infodemia y sus costos, subcontrataciones y el papel de la comunicación oficial. Y cerramos con el debate sobre las reformas electorales de 2026 y sus implicaciones para la competencia política y los contrapesos en México. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, que el brunch de hoy viene cargado de poder, justicia y democracia. Arrancamos este brunch con un primer plato que llega a la mesa con el precio inflado y con una receta que no termina de explicar cómo se transformó el costo en el camino. Hablamos del edificio de Liverpool 3, ubicado en la Ciudad de México, actual sede nacional de Morena, una propiedad que en 2020 fue comprada por el partido en 75 millones de pesos, aunque apenas 5 años antes había sido adquirida por un fideicomiso en solo 16 millones de pesos. Y ojo, aquí el detalle es que los beneficiarios de este fideicomiso son 4 personas cuya identidad hasta ahora ha sido reservada por el partido. Para desmenuzar este platillo de valorizaciones aceleradas, fideicomisos discretos y cuentas que no terminan de cerrar, nos acompaña Amaranta Villa, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te escuchamos, Amaranta. Esta semana dimos a conocer una investigación que revela el negocio inmobiliario del partido Morena con el edificio en el que se encuentra su sede nacional, ubicado en la calle de Liverpool número 3 en la Colonia Juárez. Hay que ir desenredando varias cosas. Primero, este inmueble fue adquirido por Morena en enero de 2020 a un precio de 75 millones. Sin embargo, en 2015, ese mismo edificio había sido vendido a un fideicomiso constituido en SEI Banco por un precio significativamente menor, 16 millones de pesos. 4 personas constituyeron el fideicomiso para comprar el edificio, aportaron recursos al fideicomiso y también se definieron como sus beneficiarios. Lo preocupante es que de la identidad de esas 4 personas no se sabe nada porque la información ha sido reservada por Morena. El 21 de enero de 2020, Morena compra el edificio de Liverpool 3. Este contrato de compra-venta fue firmado por Jacob Polemski, entonces secretaria general de Morena y hoy senadora por el Partido del Trabajo, así como por Joel Frías Sea, apoderado legal del partido y actualmente director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum. Con este movimiento no queda claro cuál es la diferencia en el valor del inmueble entre 2015 y 2020, que pasó de 16 a 75 millones de pesos. Por eso, sería sumamente importante saber quiénes integraron dicho fideicomiso, porque esas personas se beneficiaron del aumento aún inexplicable de 59 millones de pesos en el valor de venta del inmueble. Al buscar información en la Plataforma Nacional de Transparencia, nos dimos cuenta de que hoy Morena reporta que este edificio de Liverpool 3 tiene un valor de 48 millones 720 mil pesos, es decir, 26 millones menos de lo que pagaron por él en 2020, aun cuando incluso se han llevado a cabo remodelaciones millonarias en este edificio. Quedan entonces varias preguntas sin respuesta sobre este inmueble. ¿Por qué se dio el salto de 16 a 75 millones de pesos en el valor del inmueble entre 2015 y 2020? ¿Por qué el valor actual del edificio se reporta en un costo menor? ¿Y quiénes son las 4 personas que formaron el fideicomiso con SEI Banco? Es de suma importancia lo que se revela, porque Morena pagó más de lo que hoy dice que vale su sede nacional y ese dinero que viene del financiamiento público que recibe quedó en las manos de quienes conformaron el fideicomiso y cuya identidad es desconocida.
Gracias, Amaranta. Queda claro que cuando el precio sube tan rápido, la pregunta no es solo cuánto cuesta, sino a cargo de quién está la cocina. Y de este primer bocado inmobiliario, pasamos a un segundo tiempo que viene con sabor a fiscalización y posibles postres amargos. El SAT ha puesto una ruta de embargo a 2 empresas vinculadas a figuras cercanas al entorno de la 4T. Sí, se trata de Argos Producciones, ligada al productor Epigmenio Ibarra, e IBN, asociada al vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila. Como podemos notar, en este menú los ingresos públicos y los adeudos privados parecen haberse mezclado más de lo recomendable. Para hablarnos de este caso, nos acompaña Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te escuchamos, Valeria. Les quiero dar detalles de un caso sumamente relevante porque muestra una contradicción muy clara entre el discurso político y los hechos documentados por la autoridad fiscal. De acuerdo con documentos del SAT consultados por MSCI, 2 empresas vinculadas a figuras visibles de la llamada Cuarta Transformación, que son Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, e IBN, vinculada a Arturo Ávila, actual vocero de Morena, acumularon adeudos fiscales que crecieron durante años. Lo importante aquí es que en ambos casos el SAT determinó créditos fiscales. Las empresas decidieron impugnarlos, pero no garantizaron el pago. Eso provocó que las deudas siguieran aumentando con recargos, multas y actualizaciones, hasta llegar a una fase de cobro en la que incluso pueden iniciarse el embargo de bienes. En el caso de Argos, el adeudo original era de 7.8 millones de pesos y ya supera los 12 millones. En el caso de IBN, la deuda pasó de 1.5 millones a 2.59 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de retrasos menores, sino de incumplimientos prolongados. Y el tema cobra todavía más relevancia por el contexto político. Epigmenio Ibarra ha sido un defensor muy visible del proyecto de gobierno y Arturo Ávila ha exigido públicamente que los empresarios paguen sus impuestos. Por eso, estos expedientes abren una pregunta de fondo. Si el gobierno sostiene que ya no hay privilegios fiscales, entonces la discusión es si la ley realmente está aplicando de la misma manera para todos. Muchas gracias, Valeria. Y es que cuando el postre se deja al tiempo, el SAT siempre termina recordando la cuenta. Pasamos ahora a un plato principal servido desde Europa, pero con eco en la mesa mexicana. En Hungría, el largo gobierno de Viktor Orbán terminó tras 16 años, pese a haber rediseñado reglas electorales para asegurar mayorías amplias. Sin embargo, la oposición logró revertir el tablero y ganar con fuerza suficiente para cambiar el control del Parlamento. El caso nos muestra cómo una democracia puede transformarse gradualmente en una autocracia electoral y cómo, aún con reglas diseñadas para concentrar poder, los equilibrios pueden moverse, aunque no sin dejar estructuras que sigan condicionando el juego. El paralelismo con México abre una pregunta incómoda sobre reformas, contrapesos y la tensión de ajustar la mesa a favor del comensal más fuerte. Para analizarlo nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Hoy te queremos platicar de una realidad que parece muy lejana, pero que en realidad sirve bien para que muchos países, incluido México, se miren en el espejo. Se trata de la salida por la vía democrática de Viktor Orbán, que también llegó a ser el primer ministro de Hungría por la vía democrática hace 16 años. Eso es lo que pasa hoy en el mundo. El autoritarismo y los populismos no llegan por la vía de las armas o golpes de estados, sino por la vía de las urnas. Ya después desfiguran la democracia para gobernar como verdaderos autócratas. Así llegó y así se fue Viktor Orbán. ¿Por qué nos podemos ver en el espejo de este autócrata? Porque a partir de que llegó al poder comenzó a destruir los contrapesos propios de una democracia, a cambiar la constitución y las leyes y a gobernar sin obstáculo alguno. No tuvieron que pasar 16 años para reconocer al autócrata, como en México. Hungría no dejó de ser una democracia en una sola ruptura, sino a través de una secuencia acumulativa de cambios legales, constitucionales, electorales, mediáticos, económicos y administrativos con los que Orbán y su partido transformaron una democracia competitiva en un régimen que hoy se describe como autocracia electoral o democracia iliberal, si queremos ser más suaves, precisamente como en México.
Dicho de otra manera, como en los libretos de los populismos, la erosión democrática se operó desde dentro. Primero, a través de usar el poder discrecionalmente y al margen de la ley. Después, usando las mayorías obtenidas malamente para reestructurar las reglas del juego, debilitar a los árbitros y reducir contrapesos institucionales y sociales, como en México. Orbán modificó la competencia electoral, el control constitucional y judicial, desapareció o cooptó los órganos autónomos y reguladores, pasó por encima de los medios y del espacio social. Según Freedom House, en Hungría se extendieron cada vez más las leyes y las prácticas que dificultaban el trabajo de grupos opositores, periodistas, universidades, ONGs críticas y cualquier otro contrapeso, particularmente las organizaciones de la sociedad civil en contra de la corrupción, como en México. En Hungría se amplió el margen de acción del Ejecutivo, pero también el poder de las mayorías legislativas, como en México. Los 2/3 que obtuvo de manera ilegal Morena en el poder legislativo no fueron solamente para darle más poder al presidente, también a sí mismos, a los propios legisladores. La mayoría de Morena y de aliados desaparecieron la revisión judicial para las reformas constitucionales que ellos mismos han hecho. Decretaron lo que llamamos la inimpugnabilidad de las reformas. Pero quizá el paralelismo más fuerte es lo que ocurrió con el Poder Judicial. En Hungría, Orbán redujo la autonomía del Tribunal Constitucional, alteró la administración de la Judicatura y, según la Comisión de Venecia, que revisa los casos de las democracias europeas, fue trasladando cada vez más poder decisorio a un diseño favorable a la mayoría gobernante, como en México. Diría yo que incluso peor en México, porque la reforma judicial de septiembre introdujo la elección popular de jueces y magistrados y ministros y acortó mandatos y creó un tribunal de disciplina judicial. Cuando Orbán llegó al poder en Hungría, este país era una democracia plena. Al terminar, ya era clasificada por prácticamente todos los índices como una autocracia electoral. México está en esa trayectoria y muy cerca de esa calificación. Pasamos de una democracia con pluralismo efectivo a un orden donde las elecciones persisten, pero los límites al poder se han debilitado hasta casi desaparecer. Lo mismo ocurrió con la corrupción. El mandato de 16 años de Orbán superó en corrupción a todos los anteriores. Perdió 34 lugares en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Orbán perdió el poder por mal desempeño y por corrupción. Nos queda a nosotros una lección. A los gobernantes, un llamado de atención para que escuchan, para que vean a los ciudadanos o a los electores que siempre hay alternativa cuando nuestros derechos se atropellan y la democracia se desfigura. Gracias, María Amparo, porque en política, como en la cocina, cambiar las reglas del menú no siempre cambia los ingredientes que ya están en la receta. Y ahora pasamos a un tema que ya no es de mesa política, pero que también nos importa. México se convirtió en 2025 en el segundo mayor destino mundial de transferencias vinculadas a fraudes en Internet, solo detrás de Hong Kong. Un fenómeno impulsado por redes de ciberdelincuencia que usan el sistema financiero como estación de paso para dinero ilícito, sobre todo en fraudes de inversión, criptomonedas y phishing. Al mismo tiempo, crecen las víctimas y las denuncias, mostrando que México no solo es corredor de estos fondos, sino también uno de sus principales puntos de impacto. Para explicarnos este panorama, nos acompaña Leonardo Núñez González, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. El nuevo informe del Internet Crime Report 2025, elaborado por el FBI de Estados Unidos, recibe las denuncias de delitos por Internet y trae un dato que en México debería preocuparnos mucho. Nuestro país aparece como el segundo destino internacional más frecuente de transferencias fraudulentas reportadas, solo detrás de Hong Kong. En la gráfica del informe, Hong Kong aparece con 1.858 operaciones y México con 1.782. Dicho de manera sencilla, cuando una víctima es engañada para mandar dinero al extranjero, México aparece como el segundo lugar favorito para que ese dinero sea enviado. Esto no significa que todo el fraude que sucede en el mundo se acaba en México, ni que cada cuenta receptora sea automáticamente parte de esta gran conspiración, pero sí significa algo muy serio. México ya es un punto importantísimo en la ruta internacional del dinero en el fraude digital, y eso nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre la supervisión bancaria, empresas fachada, cuentas prestadas, lavado de dinero y las capacidades reales del gobierno para detectar y castigar estas operaciones. Para entenderlo mejor, hay que
acudir a las ideas de casos que ya conocemos. En México ya hemos visto ataques digitales de gran escala contra instituciones estratégicas. En 2019, Pemex reconoció que sufrió un ataque de ransomware, donde se secuestraron documentos a cambio de un pago. Lo mismo sucedió tiempo después con el hackeo masivo a la Sedena por parte del grupo Guacamaya, donde múltiples terabytes de información sensible fueron liberados a periodistas, pero también a fuentes que no conocemos y que podrían poner en peligro la propia seguridad nacional. Más allá del contenido político de esas filtraciones, el mensaje de fondo es brutal. Incluso las instituciones más poderosas y sensibles del Estado mexicano son vulnerables en el entorno digital. Por eso, este dato del reporte del FBI importa tanto, porque no solo nos habla de fraudes cometidos por correo, mensajes, plataformas digitales o call centers, también se conecta con un problema más amplio: la fragilidad de los sistemas, la mala protección de los datos y la facilidad con la que actores criminales pueden usar infraestructura financiera para mover esos recursos. El reporte detalla que la información de las transacciones permite rastrear a dónde fue enviado el dinero, y el equipo de recuperación del informe del FBI trabaja para congelar esos fondos. Entonces, seguir la ruta del dinero siempre nos revela cosas, y que México sea uno de los destinos favoritos nos debe llamar la atención. Además, el informe nos muestra que la relación entre delito digital y criptomonedas también es enorme. Este mismo reporte registró 181,000 denuncias con un nexo con criptomonedas y más de 11,000 millones de dólares en pérdidas. También esto se conecta con las estafas de la inversión en criptomoneda, que siguen creciendo y donde cada vez nuevos públicos son vulnerables a caer en estas estafas. Y hay una última pieza para entenderlo: la delincuencia organizada también ha empezado a usar criptomonedas. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ha documentado un incremento de estas operaciones al menos desde 2023, con operadores vinculados a diversos cárteles del crimen en México, y se han usado billeteras virtuales para pagar directamente al grupo y para sus actividades criminales. Entonces, todo esto nos pone en el foco de un problema público para el cual no se ha hecho ni la inversión suficiente para estar protegidos, ni la concientización de las dimensiones que alcanza a tener. Este reporte nos obliga a pensar en lo digital como algo tan importante como el mundo físico. Gracias, Leonardo. Y es que en este ecosistema digital, el problema no es solo el fraude que entra, sino la facilidad con la que el sistema lo deja pasar. Seguimos con un platillo que se sirve desde la comunicación oficial, pero que ha generado más debate que consenso. Infodemia, el programa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, tiene altos costos operativos y directivos, con salarios de hasta más de 120,000 pesos mensuales, mientras subcontrata servicios básicos, acumulando más de 5 millones de pesos en contratos. Aunque se presenta como un esfuerzo contra la desinformación, ha sido cuestionado por errores de verificación y por su papel en la narrativa gubernamental. Para explicarnos esta investigación publicada en Proceso, hoy nos acompaña la periodista Dalila Escobar. En los últimos 2 gobiernos, las y los reporteros nos hemos enfrentado a nuevas formas de descalificación y agresión en contra de nuestra labor informativa. Aunque se escudan en la libertad de expresión, en realidad el gobierno cuenta con estrategias que vienen de medios públicos para minimizar y restar credibilidad a las investigaciones y notas en general que presentan los medios de comunicación. Este es el caso de Infodemia, pues fue ideado desde el Servicio Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que, como sabemos, dirige Genaro Villamil. En esta revisión que hicimos desde la revista Proceso, pues mostramos que Infodemia está conformado por puestos de dirección y que encabeza Miguel Elorza, a quien pues vemos también presentando la sección del detector de mentiras en la conferencia presidencial de la mandataria Claudia Sheinbaum todos los miércoles, y quien en su declaración patrimonial reporta tener un sueldo total al año de 1,446,336 pesos, es decir, unos 120,000 pesos al mes como servidor público. A pesar de estos altos salarios, SPR ha recurrido a subcontrataciones, como se informa en los mismos contratos en los que ofrecen montos hasta por más de $500,000 de pesos por servicios, por ejemplo, de coordinación, producción y administración de contenido para el proyecto Infodemia, esto a una sola persona, o por ejemplo también servicios de elaboración de guiones por los que ofrecen hasta cerca de 95,000 pesos en un solo contrato. La suma de todo
todos los montos máximos que destinan a estas subcontrataciones son más de 5 millones de pesos entre 2020 y 2025 en esta revisión que realizamos, y bueno, pues también dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que por cierto declaran que el pago de los mismos contratos pues es con recursos públicos federales. SPR, como sabemos también, pues recibe la mayor cantidad de recursos que tienen ellos, pues es del presupuesto público, y tan es así que emiten un informe de actividades para las que utilizan dichos recursos y que están en documentos oficiales publicados por el gobierno federal y dirigidos al legislativo. Tras la publicación de esta información es importante mencionar que Infodemia intentó desmentirlo solo con la frase "es falso", pero sin mostrar pruebas que lo sustenten. En cambio, en respuesta, Proceso publicó las imágenes que comprueban que la información publicada en el portal es real y está sostenida en documentos oficiales y que además son públicos, se pueden revisar y se pueden consultar por cualquier persona que así lo desee. Este pues es un caso más en el que se confirma que Infodemia miente al descalificar información de medios de comunicación, como recordamos recientemente también lo fue la serie de videos en redes sociales donde se mostraba a una persona asoleándose en una de las ventanas de Palacio Nacional, pues lo cual fue negado de inmediato por Infodemia, supuestamente basados en aplicaciones de verificación. Se apresuraron a publicarlo en redes sociales también, pero bueno, pues finalmente fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien tuvo que admitir que eran imágenes reales, que a esta persona asoleándose en Palacio Nacional fue real, y esto llevó a Miguel Elorza a tener que ofrecer una disculpa en el mismo espacio del detector de mentiras en la conferencia presidencial. Esto es parte de lo que nosotros pudimos encontrar en la revista Proceso en esta revisión que hicimos de documentos oficiales y que bueno, pues también tenemos ya publicado en nuestro portal de noticias. Muchas gracias, Dalila. Es curioso que cuando la receta es verificar, el sabor final depende tanto de los ingredientes como de quien prepara el platillo. Y cerramos este brunch con un último tema que toca el corazón de la competencia política, las reglas del juego. Las reformas electorales, aunque han sido presentadas desde el gobierno como técnicas o administrativas, son en realidad disputas por el poder. La propuesta de 2026 busca modificar financiamiento, fiscalización y, sobre todo, la representación legislativa, reduciendo espacios plurinominales y reconfigurando el Congreso. El problema es que incluso dentro de la propia coalición gobernante surgieron resistencias, porque cambiar la mesa también cambia quien alcanza un asiento. Tras su fracaso inicial, se abrió paso a un plan B, con mecanismos como consultas y revocación de mandato, que plantean nuevos dilemas sobre contrapesos y concentración de poder. Para cerrar este análisis nos acompaña David Gallegos Rubio, analista de política pública y asuntos internacionales, y también colaborador del blog de Desarmar la Corrupción, una publicación en alianza con la revista Nexos. Te escuchamos, David. La idea central del texto es que las reformas electorales no son solamente ajustes técnicos o administrativos, en realidad son disputas por el poder. Cambiar las reglas del juego implica modificar quién puede competir, con qué condiciones y con qué posibilidades de mantenerse o fortalecerse dentro del sistema político. Desde esa lógica, sostengo que la reforma electoral presentada en 2026 por el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede entenderse solo como una muestra de austeridad o de simplificación institucional. Aunque ese fue el discurso público, en el fondo lo que estaba en juego era una posible reconfiguración de la competencia política y de la distribución del poder en el Congreso. Uno de los puntos más delicados de la iniciativa era el cambio en la representación política. La reducción del Senado y la modificación de los mecanismos plurinominales no fueron cambios menores, porque afectaban directamente la pluralidad y las posibilidades de supervivencia de partidos medianos o pequeños. Es decir, no solo se trataba de ahorrar recursos, sino de alterar incentivos políticos muy concretos. Por eso el conflicto más importante no vino únicamente de la oposición, sino de la propia coalición gobernante. Morena necesitaba a sus aliados para alcanzar la mayoría calificada, pero el PT y el Partido Verde Ecologista de México entendieron que respaldar esa reforma podía debilitar su propia representación futura. Y ahí se confirma uno de los argumentos centrales del texto. Los partidos apoyan o bloquean reformas no tanto por los principios que tengan, sino por el cálculo político y por supervivencia. Después, con el llamado Plan B, la discusión se movió hacia otros mecanismos, como la consulta popular, la revocación de mandato y posibles cambios en el árbitro electoral. Mi argumento es que eso no cancela la disputa por el poder, sino que la traslada a otros instrumentos que también pueden alterar la equidad de la competencia democrática. En el fondo, la conclusión es que el gran riesgo no solo está en una reforma específica, sino en la normalización de cambios que, bajo un lenguaje de eficiencia, participación o modernización, terminen inclinando de manera duradera la cancha política a favor del poder en turno.
Gracias, David. Al final, las reglas electorales no son neutrales, son el terreno donde se define quién puede competir y quién queda fuera. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.